Oigan, y la semana pasada, después de estas declaraciones del presidente López Obrador en torno a cómo afecta o cómo afectaría la pandemia a niñas, niños y adolescentes en el país, el gobierno federal sacó una infografía en sus redes sociales en donde decía que no existe evidencia de que hay una pandemia. Así lo dijo, ¿eh? Ahorita vamos a analizar exactamente qué quiso decir eso, pero que no había una pandemia de COVID-19 en niñas, niños y adolescentes en el mundo. Los números nos dicen otra cosa. En la línea telefónica, la doctora Lori-Ann Jiménez Fibi, jefa del Laboratorio de Genética Molecular de la UNAM y doctora en Ciencias Médicas. Como siempre, doctora, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Ana Francisca? Muy bien, gracias. Un gusto, como siempre, estar en tu programa. Los datos de contagios de niños y niñas y adolescentes pues se están incrementando importantemente. Esto no es un invento, pues. No es un invento, desde luego que no. Se están incrementando no solo en México. Esto es un fenómeno que se está observando a nivel mundial, que parece estar más que nada relacionado con la propagación ya predominante en casi todo el mundo de la variante Delta. Esta variante tiene la capacidad de infectar con mucha más facilidad a las personas y además de producir cargas virales más altas. Se cree que esto está relacionado con que ahora no solo se infectan más los niños, sino que además padecen enfermedad más seguido de tipo grave y desde luego los fallecimientos. Uh-huh. Si nos quisiéramos dar una idea de cómo ha avanzado la enfermedad, digamos, o los contagios en niñas, niños y adolescentes en México, ¿qué tendríamos que decir? Es decir, ¿se han duplicado? ¿Cuál es el ritmo? ¿Por qué no nos platicas un poquito los datos finos que tenemos por ahí? Sí, claro. A ver, todos los grupos de edad, si lo desmenuzamos, están en un repunte, todos, pero no todos los grupos de edad excede el repunte actual, lo que se vio en los repuntes anteriores. En nuestro país, ya sabemos, todos los grupos de edad tuvieron el pico más alto fue en los meses de diciembre y enero, ¿no? Diciembre del año pasado, enero de este año. Entonces, si esto lo desmenuzamos, se ve ahorita, por ejemplo, los adultos mayores son uno de los grupos que se está infectando menos en esta ocasión. Y ahorita el repunte de contagios, cuidado, no hablo de funciones, sino contagios. De contagios en los adultos mayores no ha excedido el pico que se vio de sus contagios en diciembre. Ahora, es muy preocupante, esto es cierto también para los de 45 a 59 años, si lo desglosamos de esa manera, y recién apenas los de 30 a 44 años alcanzaron el mismo pico de diciembre y lo empiezan a superar. Aquí el problema es esto, que los tres grupos en donde el aumento de contagios se observa de forma más grave, proporcional a lo que tuvieron anteriormente en la pandemia, son los menores de edad. El grupo, particularmente el grupo de 12 a 17 años, es de todos los grupos de edad, el grupo que ahora presenta un ascenso de contagios mucho más grave y acelerado que el resto de los grupos de edad, ya rebasando, casi triplicando lo que vieron o lo que tuvieron en el segundo pico, que fue a finales de año, y esto es cierto también para el grupo de 6 a 11 años y muy desafortunadamente también para los menores de 6. Queriendo decir que estos tres grupos de los menores de edad más pequeñitos, es decir, son los que han tenido el peor ahorita en este repunte, tienen el peor ascenso o más marcado el ascenso en contagios. Ahora, aquí sí hay que hacer una diferenciación en términos de las defunciones. Esos grupos de edad siguen representando menos en términos de defunciones que los de 45 a 59 años y los de 60 y más. Hoy, después de todo lo que se ganó en términos de proteger a los adultos mayores de 60 años a través de la vacunación, se había visto un descenso muy marcado
en las defunciones en ese grupo de edad en particular, que ahora, porque se ha permitido que la gente simplemente se siga infectando sin ninguna restricción, ¿no? Incluso organizando eventos masivos el mismo gobierno, ¿no? Y no se ha cerrado nada, no se lleva a cabo ninguna acción para detener la propagación del virus, y ahora más del 50% de las defunciones que observamos en el país otra vez son los adultos mayores. Quiere decir que lo ganado se está perdiendo incluso con esta irresponsabilidad. Pero aquí, a tu pregunta muy puntual, es muy preocupante ver esto de los niños. Hay hospitales, ¿no?, como la unidad materno-infantil en Puebla, como el Hospital Infantil de México, el Federico Gómez, que están al punto de la saturación, y esto no se había visto en los picos anteriores de la pandemia. Similar a lo que observan hoy en los estados de Texas, Florida, Arkansas, en Estados Unidos, en donde nunca había pasado que se agotaran las camas de terapia intensiva y las camas de terapia intensiva pediátricas, y eso lo estamos viendo desgraciadamente ahorita en este repunte. Fíjate que hay una cosa que me interesa como platicar contigo, porque creo que es una de las variables que antes de alguna forma nos hacían sentir pues más o menos seguros o protegidos, o por lo menos decir, bueno, qué bueno que la pandemia no le está, o el COVID-19 no le hace tanto daño a los niños, que hubiera sido ya una verdadera tragedia, ¿no? Pero este tema con que pues solo manda al hospital o solo se agrava en casos de niños que tienen alguna comorbilidad. Y lo que yo escuchaba el otro día del secretario, por ejemplo, de Salud del estado de Luisiana, que dieron una conferencia, estaban preocupadísimos porque no se está vacunando la gente allá y hay muchísimos niños hospitalizados. Dice, desafortunadamente se ha empezado a romper ese mito, porque la mitad de los niños que tenemos hospitalizados eran niños perfectamente sanos. Así es. O sea, eran niños que, ¿no? Así es. Esta es la desgracia que se está viendo ahora. Yo creo que necesitamos dejar de hablar o de perpetuar. Es lo mismo que al principio de la pandemia supimos algunas cosas como la vía de transmisión del virus, por ejemplo, ¿no? Y hacíamos mucho énfasis en esta situación de lavarse las manos, de desinfectar superficies, una serie de cosas, ¿no? Ahora sabemos más, y lo que sabemos es que el virus viaja por el aire y hay que cuidarse de esa vía de contagio. Pues lo mismo con los niños. Al inicio se tenía como que ese sentir general, mientras que durante toda la pandemia se han infectado y han enfermado de gravedad y muerto niños, sí, claro. Siempre ha sido un número tan reducido que parecía que de alguna manera los niños eran mucho menos vulnerables, ¿no? Ahorita lo que sabemos, sí, se sigue aplicando la regla, la enfermedad incluso con la variante Delta sigue teniendo esta inclinación hacia mayor severidad a mayor edad. Se sigue esto conservando. La situación es que ahora en todos los grupos de edad, y aquí hay que tener mucho cuidado porque los grupos de mayor edad, en términos generales, casi a nivel mundial, son los grupos más vacunados, queriendo decir que ellos ya están más protegidos inmunológicamente, los adultos mayores. Entonces, mientras que sí siguen siendo los más vulnerables, pues ahora están protegidos, y lo que se está viendo es, y lo mismo está pasando en Texas, que tienen las unidades de terapia intensiva infantiles o pediátricas saturadas, y dicen, es que no son los niños con comorbilidades, ahora es como que cualquier niño el que está acabando aquí. Entonces hay que, mientras acabamos de entender por qué es que esto está cambiando de esta manera con la variante Delta, la realidad es esa. Esta pandemia sí le está pegando a los niños, y les está pegando mucho más ahora que en cualquier otro momento de la pandemia. Ahora, ¿te hace sentido en este contexto que nos describes, doctora, después de 17 meses de tener las escuelas cerradas, decidir abrir las escuelas justo en este pico en donde justo está sucediendo esto que nos estás diciendo? Y mira que yo he sido una de las partidarias de que las escuelas no tendrían que haber cerrado 17 meses. ¿Sí? Creo que es gravísimo lo que sucedió, pero es buena idea. O sea, estamos a 15 días y de verdad las familias, lo que están las familias hoy es en discutir si van a mandar o no van a mandar a los niños a la escuela, o si pueden dejarlos en casa, porque pues ya todo el mundo está trabajando, entonces ya ni dónde, ni quién cuide pues a los niños, ¿no? ¿Cuál es tu opinión al respecto?
Bueno, yo me siento muy, muy preocupada por la situación como se está dando ahorita, ¿no? Se está queriendo nuevamente minimizar el problema, la gravedad del problema. Y ahorita hablar de un regreso a clases, es que aquí, como acabas de decir, Ana Francisca, y creo que es muy cierto, aquí la pregunta no es si los niños deban regresar o no a la escuela. Evidentemente deben regresar a la escuela. De hecho, si la pandemia se hubiera manejado adecuadamente, no hubieran nunca tenido que dejar de ir a la escuela, ¿no? Hubiéramos tenido tal vez otras actividades cerradas o parcialmente cerradas, pero los niños o los jóvenes, las escuelas en general, tendrían que haberse visto como prioritarias y no cerrar, ¿no? Pero en este momento, y claro, se puede hacer eso siempre y cuando se lleven a cabo las medidas de seguridad. Tenemos aquí 3 problemas graves por los cuales mi respuesta corta es no. Es un verdadero absurdo que va a llevar a muchas más infecciones y muertes sin duda el regreso a clases ahora. ¿Por qué? Porque uno no se puede regresar a clases o abrir más actividades cuando la pandemia sigue escalando. Estamos en el peor momento que hemos vivido de contagios de toda la pandemia. Cuando se dice, sí, pero estos solo son contagios, no va a repercutir en las hospitalizaciones y las muertes. Esto es falso. Los estados de Baja California, Sinaloa, Nayarit, Colima, Guerrero, todos estos estados ya rebasaron en defunciones los picos de defunciones que tuvieron previamente en los 2 otros repuntes de la pandemia. Y para allá van muchos estados más, incluyendo Jalisco y Nuevo León. Entonces, esto es falso. Ahora, justo en este pico, donde es el peor momento de todos, ¿cómo ahorita decir vamos a volver? Pues como no tiene nada que ver con que estemos cansados, estamos cansados, con que deban volver, porque deben volver. Tiene que ver con cómo les podemos garantizar seguridad a esos niños, a los maestros en las escuelas, que trabajan en las escuelas, al resto del personal escolar y a las familias de los niños que van, en medio de un repunte tan grave como el que estamos viviendo, ¿no? Esa es una. 2, es la necedad, que realmente no le veo otra explicación más que necedad, porque todos los países están preparándose y ya vacunando de forma activa a las poblaciones entre 12 y 17 años. Esta, como te acabo de explicar, es una de las poblaciones que está teniendo el peor repunte, es el grupo de edad que está teniendo el peor repunte de todos los grupos de edad en el país. Y sin embargo, se dice que no hay necesidad de vacunarlos. El presidente de la República dijo, no es necesario vacunarlos, mi hijo tuvo COVID y no le pasó nada. Entonces, ¿qué? Con base en una experiencia anecdótica, se decide una política de salud pública de toda una nación, viendo que lo problemático que están los contagios en este grupo de edad y además teniendo una forma de resolverlo a través de la vacunación. Es realmente, no sé, me parece inaudito eso. Y lo tercero es que las escuelas no tienen las condiciones para volver. Entonces, las 3 cosas sumadas, en realidad se siente como una actitud, no sé, de una negligencia tal que yo creo que sí estamos rayando en un episodio de criminalidad, de querer no solo a los niños, es que son también los maestros y las familias de todos, hacerlos regresar a sitios de trabajo en donde no se puede garantizar su seguridad, donde no se puede garantizar su salud. Yo creo que es un error muy grave que espero que no terminemos pagando. Es que ya se muere demasiada gente, ¿no? Iba a decir con muchas vidas. Bueno, pues muchas vidas ya se pierden a diario, ¿no? Con muchas más vidas. Bueno, pues ahí está, es un escenario verdaderamente, la verdad, abrumador, Lori. Abrumador por completo, sí, abrumador, estoy de acuerdo. Abrumador. Y creo que, pues las familias están en esta discusión, en este debate. Serían 15 días en que tendrían que regresar niñas, niños y jóvenes a las escuelas. Y bueno, pues, en fin, estamos en esto. Gracias por lo pronto por estos datos, por este análisis. Al contrario, un placer, Ana Francisca. Como siempre, buenas tardes. Muchísimas gracias. Gracias igualmente.